Tiene la palabra el honorable asambleísta Hugo Tolentino Díaz. ...191... Me van a disculpar. Oye, sí, me van a disculpar si voy a iniciar estas palabras, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señor Presidente de la Cámara de Diputados y demás miembros del bufete directivo, si comienzo expresando que he sido un antireeleccionista sin fisuras. Digo esto porque no quiero que se pierda tiempo en alusiones directas en cuanto a reelecciones que se plantearon en mi partido cuando era el Revolucionario Dominicano. En ese entonces, frente a la propuesta de reelección del presidente Hipólito Mejía, yo me opuse, escribí contra ella siendo funcionario del Estado. Y naturalmente contra ella hice toda una campaña política. Yo creo que el problema de la reelección, y lo he escrito también, no es un principio ineluctable, no es un principio invariable, es un principio circunstancial. Circunstancial en el sentido de que son las circunstancias en un país determinado o en varios los que determinan la validez, la legitimidad de un propósito reeleccionario o la ilegitimidad, lo antidemocrático de una actitud reeleccionista. Yo creo que en nuestro país la historia ha sido ilustrativa. En todo el transcurso histórico republicano se evidencia de manera transparente que el reeleccionismo ha sido el objeto y el propósito de dictadores, tiranos, presidentes ambiciosos y grupos de poder que asimismo ambicionaban la continuidad para beneficio propio. Desgraciadamente, yo creo que no soy el único que piensa de esta suerte. Yo creo que el propio presidente de la República, y no pienso que haya abandonado sus principios, creo que está avasallado por otras ilusiones y por otras ambiciones. El propio presidente de la República expresó que el reeleccionismo en países como el nuestro son anticonstitucionales por el hecho de que las instituciones de nuestro país no están forjadas como para permitir que se exprese la voluntad del pueblo dominicano de manera consecuente. Siempre inciden los intereses, las compras de conciencia, el chantaje, el soborno, incide la corrupción, incide el transfugismo, la tentación de los dineros del Estado, el despilfarro de las posibilidades económicas de un pobre país. Yo creo que esas son las motivaciones que hoy día fundamentan las ansias de reeleccionismo.
Yo he visto que la reforma que se propone es una, digámoslo así, una verdadera imitación del modelo norteamericano, como si las instituciones de nuestro país fueran las mismas existentes en los Estados Unidos, donde se respetan las instituciones, donde las instituciones de la división de poderes verdaderamente actúan como tales. Tal vez yo debería decir, como lo dijera el presidente Leonel Fernández cuando el Partido Revolucionario Dominicano era mayoría en el Congreso Nacional, que actualmente, como lo dijo él, en aquel entonces está primando la tiranía del Congreso Nacional, la tiranía de los poderes del Estado. Aquí se le podría sumar la tiranía de todos los poderes del Estado y la tiranía de todas las altas cortes del Estado. Quiero expresar que yo creo que no existen iluminados, que no existen personas predestinadas. El reeleccionismo, nada más hay que oír las zalemas dirigidas al presidente Medina, nada más hay que oír esas zalemas, los halagos, para darse cuenta que lo quieren convertir en un verdadero predestinado. Lo que se precisa no son predestinados, sino presidentes que cumplan con la Constitución, que cumplan con las leyes, que se den cuenta de que este es un país donde las instituciones, y que lo profesen, que este es un país donde las instituciones tenemos todavía que reforzarlas con el ejemplo y con la conducta, sobre todo de quienes tenemos la responsabilidad de actuar en la política. Lo que precisa este país es un plan de desarrollo serio, honesto, donde estén fijadas las prioridades nacionales. Ojalá que se le ocurra a algún asambleísta establecer una ley en la que se plasmen las grandes prioridades nacionales, las que desde Trujillo no se han podido cumplir hasta el día de hoy. Presidentes entonces electos 2, 3, 4, 5 años en sus cargos, lo único que tendrían que hacer de manera honesta y transparente es seguir las pautas que le exigen esas prioridades nacionales. El gobierno tal vez más democrático que ha tenido la historia nacional, no quiero tocar los 7 meses del profesor Juan Bosch, porque fueron apenas 7 meses, pero los gobiernos más democráticos tal vez que ha tenido la historia nacional fueron los del gobierno azul, los del gobierno de Luperón, Meriño, Villini. Es verdad que sufrieron enormemente por el hecho de que el atraso que todavía nos corroe se impuso sobre la ilusión y las utopías que ellos encarnaban. Y esos gobiernos tenían como plazo 2 años, no era necesario más. Lo que tenía como orientación esos gobiernos era la sedimentación de la democracia dominicana tras la lucha restauradora, y esos gobiernos apenas duraban 2 años. Yo creo que esa imitación del modelo norteamericano es funesta por el hecho de que, muy a pesar de artículos transitorios en nuestra Constitución, quién sabe
sino volverá el gusanillo de la ambición a corroer el alma del presidente Danilo Medina, y en el 1920, de ser elegido, que yo espero que no, vuelva de nuevo a alimentar el deseo lastimoso de la reelección. Muchas gracias, señor.